a la sabiduría del corazón. Como ya sabéis, yo soy Alicia Amor, aquí acompañando en este encuentro un espacio para conversar y compartir desde la sabiduría del corazón de cada persona que aparece en este programa. Hoy con una persona muy especial, tenemos aquí a Nunk, creador y escritor del libro de Viaje a la Divinidad. Y hoy está aquí con nosotros para compartir un poco sobre su historia, su vida y sobre todo compartir de corazón. Nunk, bienvenido, bienvenido a este programa. Muchas gracias, Alicia. Una alegría compartir contigo. Ya hemos coincidido varias veces, siempre una alegría compartir y encantado de compartir en el programa que el título lo dice todo, la sabiduría del corazón. Qué importante escuchar esa sabiduría. Así es, Nunk. Pues gracias por tu compartir y también quiero dar gracias a Expansion Network, canal para la elevación de la conciencia, desde donde también se emite este programa. Entonces, para todos aquellos que nos veáis en diferentes lugares, ahora mismo estamos en España retransmitiendo en directo a las 8 de la tarde del día 25 de mayo. Aquí estamos. Entonces, hoy, en este encuentro especial junto a Nunk, Nuke Expansión es tu canal que tienes en YouTube, ¿verdad? Tu canal de entrevista, Nuke Expansión. Y bueno, Nunk, ¿quién es? ¿Quién es Nunk para los que no te conocen? ¿Cuál es un poco de la historia? Aunque sé que esto es difícil de definir a veces, pero por lo menos un mínimo para la mente humana que nos ayude a comprender un poquito. ¿Quién es Nunk? Bueno, de momento, más que quién soy, surge decir lo que hago, porque lo que soy es una experiencia que, se- que es una experiencia. Entonces, poco definible lo que soy. Eh, soy la experiencia. Y lo que transmito, bueno, pues es esa conexión, ese viaje consciente a la divinidad que, que está, que se experimenta en la eternidad del momento presente. Y estoy en estos tiempos tan interesantes para colaborar activamente en esta transformación del propio planeta y de los propios, como a mí me gusta decir, compañeros del camino, haciendo alusión a ese vínculo que nos une. Transmito desde la experiencia directa, nada, no hay, eh, no he leído en demasía, no he ido a cursos, lo que transmito es por conexión, por esa conciencia divina que está inherente en todos y que en este caso pues hay una consciente conexión. Y a partir de ahí pues vivo con acorde a esa conexión, con alegría, sabiendo que lo que somos está a salvo y que lo que soy en verdad está más allá del nacimiento y de la muerte, como es la esencia en todos. Así es, totalmente compartido ese sentir, ¿no? Un placer tenerte aquí con nosotros. Mira, escuchándote, me surge preguntarte, tú sabes que estos son encuentros espontáneos para compartir y conversar. Y hablabas hace un momento, pues un poco del momento, ayudando en el momento actual, ¿no? Aportando el momento actual pues, poniendo nuestra semillita, como digo yo, ¿no? ¿Cuál sería para ti esa definición o cómo definirías un poco el momento actual? ¿Por qué es tan necesario que diferentes personas, como nosotros, pues pongamos esa semillita de conciencia? ¿Por qué estás poniendo esa semillita? ¿Qué es lo que le ha movido? Pues bueno, me es inevitable sonreír físicamente y en el corazón, porque estos momentos son maravillosos. O sea, tienen una belleza. Cierto es, porque no hay que negarlo, que va a haber mucho dolor y que está habiendo mucho dolor para muchas personas, muchos compañeros, sobre todo para los que se arraiguen a los viejos paradigmas, a los antiguos paradigmas. Pero es una grandísima oportunidad de transformación, tanto individual como colectiva. Muchos que nos estáis escuchando, sintiendo, percibiendo el origen del transmitir, pues intuiréis, sentiréis que, bueno, que a lo mejor estáis en momento, ¿no? De ser muy coherentes, de escuchar esa sabiduría del corazón, haciendo un guiño al nombre del programa, esa sabiduría del corazón que te invita a ser muy coherente, muy, muy consciente de qué tiene sentido en tu vida y qué no lo tiene. Y
sin rechazo, que es algo muy importante, sin rechazo, eh, pues ir poniendo las cosas en su sitio y en su equilibrio. La vida no tiene sentido ser rechazada, porque cuando rechazas una parte de la vida, es posible que te estés rechazando a ti mismo en algún nivel, pero sí es cierto que es comprensible y muy coherente en estos tiempos saber qué tiene sentido en tu vida y qué no. Insisto, con gratitud y sin rechazo, poner todo en su sitio. Y desde ahí se abre tu verdadero potencial, tu verdadera maestría interna, que es lo que a mí me gusta decir, que estoy siempre ahí para acompañar a la propia maestría interna, porque es tiempo de que desde esa coherencia, desde esa sabiduría del corazón, cada uno conecte con su sabiduría, con su maestría interna y sea su propio maestro. Sí, ciertamente estamos viviendo un momento interesante en el que hay muchos cambios, los estamos viviendo más intensamente estos últimos años, pero he sabido estos cambios desde hace ya muchísimo, muchísimo tiempo, claro es. Entonces, bueno, ¿y qué es lo que lleva? Porque nunca tiene su trayectoria, nunca ha estado pues más en un crecimiento personal y um, dentro del camino de la espiritualidad, más hacia adentro, llamémosle, y ahora pues algo te ha movido, ¿no? Para este compartir, para crear primeramente este libro, no sé, lo comentaba antes, en un que es creador, escritor del libro Viaje a la Divinidad. Y entiendo que de ahí viene un viaje, es tu propio viaje y es tu propia experiencia, como hablabas. Eres experiencia, ¿no? Como todos al final tenemos esa... Es difícil describirnos, sino por lo menos expresar la experiencia que hemos vivido, ¿no? Mm. Eh, Dentro de esa experiencia que ha llevado a Nuke a abrirse al mundo y a decir, bueno, aquí estoy yo. Mm. Pues bueno, estuve, tras escribir Viaje a la Divinidad y otros libros, eh, estuve retirado del mundo en vida contemplativa y aunque a veces me invitaban o me querían invitar a retiros y demás, pues decía que no. Ahora ya estoy activo, ya voy a cualquier lugar del mundo a acompañar en retiros y a estar presente y transmitir desde la presencia. Pero hubo un tiempo en el que no era así. Y siendo muy honestos y muy coherente con el momento, sea entendible o no analíticamente, me sale ser muy directo, o sea, transmitir la verdad del por qué estoy activo. Estoy activo porque estos tiempos invitan y requieren que las formas físicas, las personas, como se quiera definir, que están preparadas para transmitir en conexión con la divinidad, lo hagan. Eh, a los 28 años, cuando físicamente como forma tenía 28 años, intuí, acorde a esa potente intuición que se desarrolló en conexión con esa experiencia de viajar a la divinidad y de fusionarme con el todo. A los 28 años físicos intuí que a los 35 iba a morir, porque estaba en una vibración que en el libro Trascendencia, la inexistencia del yo, se transmite esa vibración de la nada, que está más allá de la propia divinidad. Esa vibración no era compatible con la vida y entonces físicamente pues iba a morir, así lo intuí, pero bueno, estaba tranquilo porque la muerte solo es física. Pero a los 33 años intuí que a los 35 en vez de morir físicamente estaría activo y así ha sido. Entonces estoy activo por conexión con el amor, por abrir y acompañar a abrir el camino del amor, que es permitirse sentir todo lo que acontece en la vida, ver la vida como el regalo que es, como la oportunidad que es, y acompañar al destino del ser humano, que es conectar con lo que es y vivir y experimentarse desde lo que se es. Y como en mí y a través de mí se transmite que ya está integrado, porque soy uno con la experiencia, pues entonces eh, se transmite esa vibración que incluso está más allá de las propias palabras. Muchos compañeros y compañeras que han venido a las convivencias que realizo, siendo estas muy sencillas, a veces haciendo un puzzle, a veces charlando, a veces viendo una película y comentándola, y a veces sí hablando de ciertos temas que se van planteando y van surgiendo.
muchos ya integran que vienen, lo disfrutan, lo viven y luego se van y están integrando y luego me dicen, estoy experimentando un estado en el que ya se ha acabado la búsqueda. Me siento un ser pleno que puedo seguir haciendo cosas, puedo seguir yendo a convivencias, retiros o lo que me apetezca, pero ya no por la necesidad de sentirme un ser incompleto que tiene que hacer algo por sentirse pleno. He experimentado en ti, a través de ti, lo que soy. Me he reconocido a mí mismo. En la plenitud de lo que soy, no necesito hacer nada y puedo hacer absolutamente todo lo que quiera. Y eso es lo que me alegra, porque lo importante de estos tiempos es que cada uno en sí mismo se experimente acorde a su potencial, como un ser liberado, pudiendo vivir la vida en su totalidad. Sí, escuchándote parece que veo mi propio reflejo de alguna forma porque algo nos ha unido, ciertamente, y sabes que yo también he compartido y sigo compartiendo desde ese mismo lugar, desde esa conexión a veces en la que es a través de este medio físico en el que se transmite desde un espacio, un lugar que no tiene una descripción humana, por decirlo de algún modo, ¿no? Ciertamente es una experiencia maravillosa sentirse parte de ese todo y poder ser testigo, ¿no? Testigo de la transformación personal, lo que ha implicado para nosotros dejar una vida, porque ambos hemos mantenido varias conversaciones antes de esto, hemos dejado una vida atrás, hemos dejado diferentes posiciones de diferentes lugares. Y nos vemos ahora en un camino con la inquietud de compartir nuestra propia experiencia con el mundo para ayudar en esa transformación. Y ciertamente, una de las cosas que también es algo que siempre he dicho y que tenemos que aprender muchísimo, el desapego, entre comillas, de la propia espiritualidad. Ah, Es claro, decir, fundamental. el desapego incluso de nuestro propio servicio, incluso. Eh, Porque el problema siempre está, no sé si ahí me compartirás un poco en este sentir, el problema siempre está en el momento en el que nos apegamos a un concepto de nosotros mismos, a una labor que realizamos, y ciertamente son duelos, son los pequeños duelos de esa vida, de los pequeños duelos de nuestra propia existencia, de lo que nos ha ido modelando a través de nuestra experiencia y que es maravilloso vivir ciertas experiencias desde esta conexión con la espiritualidad y hasta de eso mismo tenemos que desprendernos, ¿no? Para llegar a ese punto de plenitud y de decir, bueno, la vida, estoy aquí, donde me llevéis, pues esto está bien, ¿no? El camino donde nos lleve. Claro. Muchas, muchas veces, y con esto quiero llegar a un punto que tú y yo hemos compartido en algún momento, muchas veces es nuestra propia expectativa de la experiencia, sobre la experiencia misma, incluso nuestro criterio de lo que está bien, lo que está mal, que nos hace incluso juzgar la propia experiencia que estamos viviendo, aquello que estamos viviendo. Esto me lleva un poco a ese compartir que hemos hablado en algún momento, eh, de ese no juicio, ¿no? La importancia de ese no juicio. Entonces, viendo un poco toda esta trayectoria y una de las cosas que veo dentro del mundo de la espiritualidad, ¿no? Que es lo que me gustaría también compartir contigo, es ese juicio y esa crítica que hay dentro también del mundo de la espiritualidad hacia aquello que no se considera espiritual, entre comillas, ¿no? Entonces creo que tú y yo estamos muy alineados en ese sentido. Me gustaría un poco escucharte en tu sentir en ese aspecto y así pues poner de manifiesto un poco con todos los que nos están escuchando ahora. Sí, me parece maravilloso que hayas sacado este tema porque de hecho en muchos encuentros que realizo profundizo en ello porque es muy importante porque de hecho muchas personas pues que perciben en mí o a través de mí pues una profundidad, una aceptación, un amor, una paz, pues consideran que soy alguien muy espiritual. Les digo que no hay identificación con nada espiritual. Es decir, lo que hago es vivir consciente de la conexión inherente que en todos es y vivir la profundidad y la eternidad del momento presente. Y hay por decirlo así, como una frase que suelo repetir desde que estoy activo, que es pies en la tierra, corazón en lo celestial y conciencia en lo divino. Y
y transmito que no existe lo espiritual como opuesto de lo terrenal. Incluso eh, siento que apunta más de una forma más liberadora por las trampas que hay en el llamado mundo espiritual, la palabra conciencia, ¿no? Sobre todo la energía, ¿no? Que lo envuelve. Y todo es conciencia. Entonces, para mí no existe lo espiritual como opuesto de lo terrenal. Todo es vida, todo es existencia experimentándose a sí misma. Y a ver, siempre pongo el mismo ejemplo, pero además me saca una sonrisa y me parece que lo ilustra bastante bien. Eh, a veces voy al parque de atracciones con mi sobrino y lo disfruto. Y, y se supone que a lo mejor un parque de atracciones no es algo espiritual. Sin embargo, puedes vivirlo todo como con conciencia, como una experiencia de vida. Y ¿Cómo me se te encanta. ocurre, no? Que estando en la espiritualidad ir a un parque de atracciones, por favor. Al final es que todo es vida, es que no existe lo espiritual como opuesto de lo terrenal. Por eso no me clasifico como alguien espiritual. Somos una expresión de vida, existencia que se experimenta a sí misma de diversas formas. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es algo que últimamente también veo mucho dentro del mundo de la espiritualidad, de la cual me voy como alejando cada vez más, como eh, qué, qué doloroso es identificarnos con etiquetas, ¿no? Mm. Eh, que nos han hecho falta pues, para entender el mundo, ¿no? Y conocerlo y darle, pero el desapego de la propia etiqueta, el desapego de la personalidad. Porque una de las cosas que veo, pues lo comparto contigo, ¿no? Es esa etiqueta de hay ciertas cosas que no son espirituales, pero es que todo tiene espíritu. Hay una canción maravillosa que en una de sus frases dice, para llegar a Dios hay que aprender a ser humano. Mm. Por lo cual es que no podemos separarnos de separar la materia de lo espiritual, ni, por ejemplo, el dinero, la abundancia con lo espiritual, porque todo Claro, tiene espíritu, todo es una energía. Y incluso hasta cosas tan banales, hechas desde la conciencia y siendo conscientes de lo que hacemos en cada momento, pues puede ser una experiencia trascendental como claro. ir al parque de atracciones con tus sobrinos, que puede ser algo que te llene el corazón Mm. y, en fin, al fin y al cabo es la etiqueta humana lo que identifica, ¿no? Ese correcto e incorrecto dentro de ese juicio tan hábil y rápido que podemos a veces hacer sin ser conscientes de lo que estamos emitiendo, ¿no? Y además que suele ser habitual también para aprender y también para transformar y trascender ciertas identificaciones, ¿no? Pues cuando uno empieza a experimentar que es más de lo que ve, que es más que un cuerpo, empieza a conectar con energías más profundas de las habituales, se empiezan a cambiar conceptos mentales, el sentir. Pero hay una trampa, que en el libro Viaje a la Divinidad se habla también de ese ego espiritual, ¿no? Pero suele ser muy habitual el ahora soy espiritual, me alejo de lo terrenal. Y es una de las trampas egoicas igualmente que hay que observar y transformar. De hecho, hay un cuento que me encanta y a mucha gente le llama la atención y colaboran en la transformación. En Viaje a la Divinidad hay un cuento que se titula Un mundo de locos. Y se trata de eso, que hay una persona que es capaz de decir, estoy loco, que es darse cuenta de que es más que un cuerpo, estoy loco y ahora me he dado cuenta de mi locura, empiezo a estar cuerdo. Y se crea un grupo de los que empiezan a darse cuenta que estaban locos y se aíslan de los que siguen estando locos, pero creando dualidad, separación. Hasta que ese propio personaje del cuento se da cuenta, ahí va, sigo estando loco en otro tipo de locura, porque sigo creando separación. Y vuelve al Ah, mundo de los teóricamente locos y ahora ya no intenta convencer ni a los que se creen locos, ni a los que ya se consideran que ya no están locos, y ya puede vivir en un mundo de locos acorde a su cordura, sin juicio ni a unos ni a otros, y sin intentar convencer. Porque si te crees muy espiritual y vas diciendo a la familia o a los amigos, uy, ¿cómo todavía comes haces carne. esto? O comes carne o cómo ves fútbol o cómo... eh, puedes hacer absolutamente todo con cordura.
Si la cuestión es que cuando estás verdaderamente cuerdo en tu equilibrio, ni juzgas a nadie, ni ves separación, y además puedes estar en un mundo de locos sin que la locura entre en tu interior, porque Ujú. ya no das poder, ya te sabes un ser liberado y te experimentas desde ahí. Y desde ahí te puedes hacer lo que quieras, tomarte una copa de vino si quieres. En mi caso no bebo casi nunca alcohol, pero si me apetece, me puedo tomar una copa de vino. Claro. Es que, a ver, Con hay que conciencia se puede hacer todo. claro, aquí hay que tener en cuenta una cosa y hay que diferenciar muy claro lo que es espiritualidad de lo que es una práctica espiritual. Mm, Al fin y al cabo, una práctica espiritual, pues es todo ese tipo de actividades que hacemos en el que sí, a veces como práctica espiritual necesitas salirte de ese mundo, ¿no? Ir a la vida contemplativa, por ejemplo, o hacer algo, pues cambio de alimentación. Entendamos que ese tipo de prácticas, o sumergirnos en la meditación, lo que sea, son prácticas que nos llevan a una conexión con algo más allá, pero mm, si nos quedamos en la práctica, ya nos estamos separando. claro. Ahí es cuando se gesta aún más esa dualidad. Y entonces es lo que tú has definido perfectamente en ese cuento que tienes en tu libro. Y, y bueno, lógicamente no tiene ningún sentido. Si, llegar a la práctica espiritual para llegar a la espiritualidad y dentro de la espiritualidad, desde ese ego espiritual, volvemos a hacer la misma locura que cuando estábamos en el mundo de locos, Mosle, pues de la no espiritualidad y de lo mundano, pues no tiene ningún sentido. Entonces entendamos que toda práctica espiritual nos lleva a una conexión, a un darnos cuenta, ¿no? Ese insight que nos da y que nos da nos alumbra de alguna manera. Pero hasta hay que trascender hasta esas prácticas espirituales para vivir la espiritualidad, Claro. vivirla desde la presencia, desde lo que se es, sin identificarse con algo específico. Claro, sin la Explico. conjetura de lo que es ser espiritual, sino desde la experiencia directa de lo que es estar en conexión con lo espiritual, por decirlo así, con la experiencia de vida que unifica todo. Si usamos ese término, que también se puede utilizar, ese término espiritual, si vas al origen, al centro, al núcleo de lo que se quiere decir, en verdad está invitando y envuelto por verdadera unión. Todo lo que no sea unión, entonces no es del núcleo de la espiritualidad, sino es de la parafernalia del mundo espiritual, de la conjetura de lo que se tiene que hacer o cómo te tienes que comportar. Exactamente, totalmente de acuerdo, Nuk. Y es que además cada vez lo veo más polarizado, ¿eh? Es algo que observo últimamente mucho y a veces tengo que decir que con un cierto dolor de decir, ojo, es el deseo, ¿no? El deseo que a veces podemos proyectar humanamente, decir, qué fácil sería si viéramos las cosas de otra manera, ¿no? Pero veo mucho dentro de este mundo de la espiritualidad esa polaridad, ese juicio hacia el resto de seres humanos que simplemente están viviendo una experiencia y nosotros estamos viendo la nuestra. El momento en el que juzgamos, ahí es donde estamos, realmente condenados de alguna forma y entonces nos caemos del pedestal de la espiritualidad, por llamarlo así. Me parece sumamente importante trasladar este mensaje, por lo menos a todos los que nos están viendo, que se relajen, que vivan sus prácticas espirituales, pero no se estresen, porque vivimos en un mundo en el que se nos ha inculcado tanto el sentimiento de culpa, en el que, bueno, pues por las diferentes educaciones religiosas que hayamos podido recibir, e incluso por la autoexigencia propia de la vida, que nosotros nos inculcamos ante esa necesidad de agradar a los demás y de validación social, ¿no? De alguna forma, ¿no? Esa aprobación de la parte social externa. Y en muchas ocasiones eso nos lleva pues a ciertamente juzgar o prejuzgar pues todo aquello que se sale de lo que es dentro de lo que es la espiritualidad. Así que, ¿por qué no hacer desde aquí una invitación, verdad, no? A vivir una espiritualidad desde lo que es, desde un no juicio, desde una aceptación plena de lo que acontece a nuestro alrededor y una aceptación de que seguimos aprendiendo, de que al fin y al cabo somos niños aprendiendo, creyendo que somos adultos, pero con una conciencia infantil, adolescente en muchos casos, y que necesitamos de
de ser flexibles con nosotros, de que respetar el camino que cada uno quiera escoger para el desarrollo de su propia espiritualidad o de su no espiritual, sí, el desarrollo de su conciencia, ¿no? Independientemente del camino que escoja. Yo creo que eso es fundamental porque veo mucho, no sé cómo lo ves tú, ¿no? A mí me llega mucha gente a consulta con estrés, lo que yo llamo estrés espiritual. Mm, Es sí, espiritual, de ese estrés de, ay, es que no estoy meditando lo suficiente, es que jo, no he conseguido dejarme la carne o cosas así. Entonces es como, todo es más sencillo. muy- Eh, es tan sencillo que la mente no lo comprende. Entonces la mente lo interpreta y entonces ya metidos en el mundo de la interpretación, pues cada uno crea ese cielo, ese infierno en el que permanezca. Pero una de las frases que también me encanta es, em, no busquéis la perfección, encontrar la plenitud. Es decir, la búsqueda de la perfección, de lo que cada uno cree que es perfecto o de la espiritualidad, es, es, es un sinsentido. Si precisamente puedes experimentar plenitud desde la observación sin juicio. Tú puedes sentir un enfado y si ya la mente interpreta, uy, si soy demasiado espiritual para enfadarme, entras en el ciclo en el ciclo de sufrimiento, de inaceptación, del rol de víctima, de la autoexigencia. Cuidado con la autoexigencia. Miraros, os invito a que os miréis, que os planteéis la pregunta de ¿cómo me vería ahora mismo con los ojos del amor, con la visión del amor? Y el amor acepta tus ritmos, el amor no te juzga, el amor te permite ser. Y desde esa observación sin juicio, que uno puede experimentarse y observar también a los demás porque no hay diferencia ni hay separación, puedes experimentar esa plenitud y dejas de buscar la perfección y vivir desde la autoexigencia para experimentar plenitud. Y sí, puedes experimentar plenitud y vivir desde la visión del amor, observándote sin juicio, sabiéndote en un momento determinado que estás enfadado, que algo te ha influido y una vez te das cuenta, te vuelves a centrar, como a mí me gusta decir. Te pillas despistado, eh, en vez de darte simbólicamente latigazos, me he despistado, ¿no? Celebra que te has encontrado despistado y que ahora te vuelves a centrar. Así es. Totalmente de acuerdo contigo, porque al fin y al cabo es un darnos cuenta, ¿no? Un darnos Claro. cuenta, nos podemos despistar, ¿por qué no? Somos humanos, estamos aprendiendo. Yo siempre pongo el ejemplo de un bebé cuando está aprendiendo a caminar, ¿no? Nadie le juzga, nadie le cuestiona, porque al Claro. dar sus primeros pasos se tropieza, se cae, pero se vuelve a levantar, ¿no? Nadie lo cuestiona porque lo tiene naturalizado. Qué fácil sería si naturalizáramos también de que estamos aprendiendo, de que nos podemos equivocar y de que también la vida nos puede topar con situaciones que a lo mejor no son agradables. Es que no es fácil. Digo, no es fácil recibir a veces los golpes que la vida te pueda dar, pero es que vivimos en una selva en la que hay tigres, hay leones, hay mariposas, hay aves, y oye, te puedes llevar muy bien con los conejitos y las mariposas, pero también te puedes encontrar con el zarpazo de un tigre y también es parte de la vida y es un camino espiritual también aprender a recibir esos golpes y vivirlos pues de la mejor manera posible, no voy a decir desde la plenitud, desde el primer momento, porque primeramente como seres espirituales y sobre todo como seres humanos tenemos emociones y las cosas nos duelen. Negar esas emociones es Ah, el castigo que podemos hacernos, ¿no? Que eso pasa de, ¿cómo? Si ya estoy en la espiritualidad, ¿cómo me enfado de esta manera? Pues sí, señores, claro. claro que sí. A observarlo, a aprender y a volverte a centrar. Si es que no hay Por eso se dice que cada uno se crea su cielo, su infierno, acorde a esas exigencias, acorde a la interpretación de cómo debería ser uno o cómo debería ser la vida. O incluso algunos, quiero llegar a X estado. No, no. Si es que en el estado en el que tú estás es, es, es pleno, es perfecto, porque estás viviendo ese estado. Y desde la observación, yendo más allá de ese estado que te está dominando, puedes ver que eso es un estado momentáneo y puedes ir al núcleo
de tu verdadero estado. Y Claro. ahí te sabes a salvo. Pero en el mundo manifestado, pues hay una densidad, hay ciertos personajes que a veces se interpretan, pero eso puede hacerse con amor, con alegría, con contemplación sin juicio. Si es la interpretación de lo que debería ser estoy o quiero vivir otro estado en el que vienen ya las autoexigencias. El estado que tú experimentas en este momento es el portal para experimentar tu verdadero estado. Es que al fin y al cabo es la no resistencia a lo que acontece, a lo que Claro, experimentamos en cada momento, ¿no? Esa no resistencia, esa aceptación, lo que hace que demos pasos. Porque si no es como estar en un camino, haberte tropezado con una piedra, y decir, no, yo no quiero vivir esta piedra. Y estás dándote golpetazos contra la piedra tú una y otra vez, diciendo, yo no quiero vivir esto ni caminar esto. Y es tan sencillo como me he tropezado y sigues andando, ¿no? Sigues avanzando. Al fin y al cabo, ese deseo es muy humano y también es noble el querer evolucionar, pero hay que hacerlo desde un lugar en el que no haya un esfuerzo, una obligatoriedad, claro, vivir, simplemente vivir con conciencia. Y eso claro, se puede hacer desde, fíjate, hace poco me llegaba una persona y me preguntaba, es que yo quiero experimentar lo que otros experimentan desde esa intuición. Yo le decía yo, pero si ya eres buena persona, no te esfuerces de más, ¿no? A veces sobrevaloramos o queremos alcanzar otros estados sin haber dado algo tan sencillo como es el valorar lo que ya tenemos y el decir esto es perfecto y no necesito más. Y si tiene que llegar algo más, vendrá. claro. Mantente con apertura a lo que tiene sentido venir, pero tú vibra desde ahí. Si tú quieres, eh, y se habla, hablando del tema llamado espiritual, tanto se habla de la transformación del mundo y en verdad puedo transmitir desde la experiencia y la intuición que estamos en un momento maravilloso de transformación, pero si se habla de una transformación con amor, con paz, con alegría, en conexión con la esencia, pues entonces, en vez de, sí, para ser coherente y ser esa vibración, tiene sentido ser esa vibración, vibrar desde ahí. Y desde el juicio, y desde la separación, y desde el rechazo, y desde ciertas pautas que a veces se repiten, por autoexigencias o demandas a otros compañeros, pues se está alimentando los antiguos paradigmas. Si se habla de transformar el mundo y que nos dirigimos a un mundo con más amor, más paz, más percepción de unión, de esa verdadera unión que nos une, tiene sentido ser esa vibración y vibrar desde ahí. Con lo cual, como tú comentabas antes y hemos comentado, el tema de los juicios, ¿no? Y el tema de tanto de las culpas y demás, y de los juicios. Pues empieza que la vida te va a dar la oportunidad, tanto para no juzgarte y aceptarte, como para no juzgar y aceptar el ritmo de otros compañeros. Así es, totalmente de acuerdo. Pues nunca, un placer. Yo creo que vamos a ir cerrando de momento por aquí, porque creo que tú y yo podíamos estar horas y horas hablando. Algún día tendremos que hacer algún encuentro presencial tú y yo, que lo tenemos ahí en mente, ¿verdad? Ya lo haremos, claro que sí. Y haremos algún encuentro de este tipo para darle significado o un sentido más allá de lo que es la espiritualidad, a vivir simplemente desde esa plena conciencia de lo que somos, claro que sí. No sé si te gustaría decir algunas palabras antes de despedirnos y despedirnos de la audiencia, si quieras decirle algo, aprovecha el momento. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, lo que me sale es transmitirte gratitud, que, que además la siento y además os invito a todos que conectéis con esa gratitud por lo que va ocurriendo en vuestra vida, por los aprendizajes, por el día a día, por esos darse cuentas, a veces a través del dolor, pero esos darse cuentas son importantes y la gratitud tiene una gran vibración. Así que también gracias por este espacio
Y gracias por este compartir y obviamente con alegría por los compartires tanto online como presenciales que se puedan dar entre nosotros. Y a los compañeros que nos estáis escuchando, eh, una invitación, pues siempre invito, no hablo para convencer, pero sí una invitación, que os animéis a vivir, a ser coherentes, a, a que permanezcáis con apertura a esas transformaciones, cambios internos y externos que se van dando y que os permitáis contemplaros sin juicio y que os hagáis de vez en cuando la pregunta de cómo me vería ahora mismo con la visión del amor y cómo puedo ver a ese compañero que es una expresión de vida, al igual que yo, y que no está separada de mí, cómo le puedo ver desde la visión del amor. Tener en cuenta que el núcleo de la espiritualidad, si utilizamos esa palabra, eh, es la visión unificada. Todo lo que no sea visión unificada es posible que haya una interpretación egoica en algún nivel. Así que todos somos lo mismo, todos somos una expresión de vida y todo es existencia. No existe lo espiritual como opuesto a lo terrenal. Todo es vida. Un abrazo. Muchas gracias, ¿no? Por tus palabras. Yo creo que a todos nos llegan de alguna forma. Tú sabes que, bueno, este es tu espacio también. Espero poder seguir compartiendo, como tú bien has dicho, presencialmente, online, pero siempre será un placer poder compartir desde una misma sintonía y vibración que podemos resonar. Así que gracias por estar aquí, por ser parte de la sabiduría del corazón por supuesto que sigas alumbrando, iluminando con tu presencia, con tu vida y con tu experiencia a todos los que estén a tu alrededor. Gracias por ser. Y a todos los que nos estáis ahora escuchando, nos estáis viendo, daros también las gracias. Creo que aquí habéis escuchado palabras llenas de sabiduría, llenas sobre todo de mucho amor y con la intención de poder tener una semillita que pueda acompañarte a ser una mejor versión de ti. Así que recogiendo un poco lo que hemos hablado en el día de hoy, vive la vida, disfruta, relaja, deja el estrés espiritual, utiliza las prácticas espirituales que necesites, pero no identifiques la espiritualidad con lo que es la práctica en sí misma, porque espiritualidad es todo. Tú eres espiritualidad y todo cuanto hagas desde una plena conciencia y conectado a esa intuición y sabiduría del corazón que hay dentro de ti, pues será un estado espiritual maravilloso. Así que sin más, daros las gracias a todo lo que nos veis y como siempre, familia, os amo y nos amo. Nos vemos en próximos programas de La Sabiduría del Corazón. Hasta pronto.